Vamos a abordar el ejercicio, el ejercicio 7 de la guía práctica 4, que tiene que ver con la devolución de un vuelto del supermercado. Y ya vamos por la mitad de la guía. Eso sería la idea, pero cuéntenos ustedes por dónde van. Ponemos como siempre el Mentimeter para que no, para ver por dónde andan. Ahí Darío les mando el enlace y yo comparto la pantalla si la encuentro. Buen día a quien se sumó recién. Ahí vuelvo a escribir el enlace de la encuesta por qué ejercicio van. Por favor, si pueden completar. Deberíamos tener unas nuevas respuestas, así que... ¿Alguno más? Bien, tenemos casi. Estaría faltando uno, Sí, sí. Siempre algunos se pero resisten. No está. siempre continuamos siguiendo bailando. Entonces, Algún anti-encuesta. sí, No hay problema. siempre nos faltan 5 para el peso. Bien. So, Agustín, buen día. Mirando un poco el chat. Bien. Como les había adelantado, el desafío de hoy es el ejercicio 7. Así que, por lo que vi en las encuestas, en la encuesta anterior, eh, vamos a, vamos a tener o vamos a trabajar sobre un ejercicio sobre el que ninguno estuvo avanzando. Espero que lo hayan podido leer, como les sugerimos desde el Telegram, y vamos a por él, a ver de qué se trata. ¿Alguien quiere leer el enunciado?
Bueno, yo lo leo entonces. Dale, adelante. El supermercado Carrasco quiere un software para entrenar a los futuros cajeros. El gerente quiere que la aplicación genere un monto al azar de una compra, el monto total de la factura del cliente y permita ingresar el pago, la cantidad de dinero con la que paga el cliente. Luego de esto, calcule la cantidad óptima de billetes, la mínima cantidad, que debería devolver el cajero al cliente. El programa debe ofrecer un botón para generar el monto de la compra y otro para el vuelto. Este último debe estar deshabilitado hasta que el botón de compra sea presionado. El formulario del programa debe indicar visualmente los billetes a entregar. Muchas gracias, Gonzalo, como siempre. Bueno, y tenemos en este caso sí una pequeña ayuda visual respecto a cómo será el aspecto que nosotros pensamos que podría tener el formulario, aunque como siempre decimos, podría ser fácilmente otro formulario con otra distribución. Esta es la que se nos ocurrió a nosotros. Bien, y entonces la pregunta de siempre es, ¿qué hay que hacer en este programa? Sí, El gerente quiere que la aplicación genere un monto al azar de una compra. Eso sería. bien. Más ofertas, un programa que genere un monto al azar de una compra. Ese fue un planteo. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Solo eso hay que hacer, Agustín? No, y después de eso dice que hay que permita ingresar el pago de ese monto. Bien. ¿Y ahí termina? No, después dice que luego de esto calcule la cantidad óptima de billetes. La- ¿Qué es eso de cantidad óptima? Digamos que tiene que contar la cantidad de billetes que para permitir el pago, o sea, lo que si es verdaderamente esa plata o ese dinero. No sé si me explico. La información que saca es para lo que tiene que hacer el cajero o, o el- o lo que tiene que hacer el cliente. O No, sea, lo que la tiene que plata que hacer el tiene. cliente. ¿Y para qué era este programa? ¿Para qué lo quería el gerente? Para entrenar a futuros cajeros. Claro. Entonces, si los quiere entrenar a los cajeros, lo que quiere eh, hacer es que sepan qué vuelto tienen que dar ellos. O sea, es para entregar, en este caso, es para entregar, para entrenar a los cajeros el programa. Entonces, lo que muestra el programa es lo que el cajero debe devolver. Miremos en el ejemplo, si quiere, en el ejemplo del formulario, miren también. Los billetes que representan abajo.
cuántos billetes de ese valor tiene que devolverle. Para... Bien. ¿Lo han visto en la práctica esto? En la vida real. ¿Han visto cómo trabaja un cajero para estas cosas? Sí, sí, tiene ese mismo sistema. Cuando ingresa lo que nosotros le vamos a pagar en efectivo, la máquina la arroja, el vuelto. Y en este caso, ¿cuál sería la función del cajero? Mostrar lo que tiene que pagar. ¿No? Sí, sí, lo que tiene que devolver, podemos decir, para no decir. Guarda que eso sí es importante la diferencia. No es lo mismo que pagar que devolver. Por ejemplo, si vos tenés que pagar 1.000 pesos, 900 pesos y yo te pago con 1.000, ¿sí? Ya tenés dos cosas distintas. ¿Sí? Es el vuelto lo importante. Tal cual. Si yo te Fíjense digo, ahí. Sí, ese fue mi error. Ese fue mi error. Sí, sí. si yo te digo eso, ¿sí? Si yo te digo, tenés que pagar 900 y me da un billete de 1.000, ¿qué vuelto tenés que darle? Disculpe, no escuché porque se me trabó, pero ¿cómo fue la pregunta? Yo tengo que, si a vos te dicen vas al supermercado y no sé, compraste 900 pesos, bueno, y vos le pagas con un billete de 1.000, ¿cuánto tenés que devolverle? Te Bien. tienen que devolver. Chicos, Sí, cuando van a Bueno, comprar una gaseosa o algo y ustedes pagan de más, ¿qué hace la otra persona? Te devuelve el vuelto, digamos. ¿Cómo se calcula el vuelto? Eso es lo importante, porque si no sabemos nosotros, el programa no le podemos decir. Dando el valor del producto con lo que nosotros vamos a pagar. ¿Lo multiplicamos? No, lo restamos. Restamos. Lo restamos. Ah, restamos, te escuché mal. Buenísimo, ¿sí? Ese es el truco, ¿sí? Y es lo que hacen todos los despenseros, ¿sí? Y uno siempre tiene que estar atento a eso porque por ahí se equivocan, ¿sí? Que incluso a veces te piden más plata, ¿sí? Para devolverte después más dinero, ¿sí? Ahí empieza otro juego, pero bueno, exactamente es eso, ¿sí? Que eso es lo que pide este programa, ¿sí? Primero, no solo calcular el vuelto, sino que ahora viene la otra parte, bueno, la mejor forma de distribuirlo entre los billetes, ¿sí? Yo tengo una duda de Sí, cómo Gonzalo. hacer para que te devuelva, o sea, qué propiedad utilizar para que te devuelva determinado billete. Eh, ¿Se usaría un case? Si este valor está entre este y este, ¿te devuelvo este billete? ¿O hay algo mejor? Hay algo mejor. Siempre hay algo mejor. Justamente lo que ustedes van a tener que hacer, discutir ese tipo de cosas en este programa que se enfoca, no estaba arriba del todo, digamos. El foco más importante, como lo mencionó Martín recién, con respecto al cálculo del vuelto y como estaban charlando recién de qué es lo que ocurría, como dijo Darío, en la vida real, lo más complejo de este programa y al que se dedica es a mostrarle a los cajeros cómo tendría que devolver la cantidad óptima de billetes, un poco para balancear también o para tratar de devolver una cierta cantidad de billetes, porque claramente si nosotros decimos, bueno, el vuelto se lo voy a devolver en monedas de $1, se nos agotarían las monedas al poco rato de que empiece a llegar la gente. Entonces tratar de dar la cantidad mínima de billetes
aprovechando las mayores denominaciones. Acá claramente nuestro programa tiene infinitos billetes, digamos, de cualquier denominación. No tenemos el problema, como puede llegar a ocurrir en una despensa o en un supermercado real, que justo de esa denominación de billetes no haya y entonces tenga que tratar de resolverlo de otra manera. El programa es bastante más simple, la vida real es más compleja, pero tenemos que ver cómo darle la cantidad, porque como ya dijimos, lo del vuelto es la diferencia, eso ya lo tienen resuelto, no vamos a ahondar en esa parte del programa en el día de hoy, en la parte de programación, sino en la otra parte, de la parte del vuelto en una cantidad óptima de billetes, que como dice entre paréntesis es la mínima cantidad posible, utilizando primero los de mayor denominación que pueda dar, digamos. Claramente si el vuelto es 1 peso, no voy a poder dar más que una moneda de 1 peso, salvo que quiera empezar a perder plata. Bien. Y entonces vuelvo a las preguntas ya de la clase pasada. ¿Qué es lo que se repite permanentemente en este programa? Porque, ¿de qué se trata este práctico? ¿Qué es lo que vemos en este práctico? ¿Qué son el La for, el while, repeat? Estructuras repetitivas son. Es un práctico que enfocado, como dice Facu, en las estructuras repetitivas. Entonces, las soluciones que van a tener que dar son siempre en términos de estructuras repetitivas. Por eso es lo que planteaba Gonzalo cuando dijo, habría que usar un case que podría ser, digamos, esta idea de, como hay diferentes denominaciones de billetes, elegir por una y por otra. O sea, esa primera idea em, no está desenfocada del problema para nada, pero la cuestión es que este es un práctico que está enfocado en estructuras repetitivas. Entonces, todas las soluciones la tienen que pensar en términos de estructuras repetitivas. Por eso aparece esta diapositiva también en esta parte en donde tratamos de echarle luz a ver qué se repite. Eso es lo que ustedes se tienen que preguntar en cada uno de los ejercicios: qué se repite y qué estructura repetitiva me convendría usar. Esas dos preguntas son fundamentales porque el práctico es de estructuras repetitivas. Entonces, cualquier solución que no sea a partir de estructuras repetitivas es incorrecta en el contexto de este práctico. ¿Podría solucionar el problema? Sí. ¿Podría ser una buena solución? Posiblemente sí. Pero en el contexto de este práctico, ustedes tienen que hacer uso de estructuras repetitivas. Por eso esta pregunta. Y entonces, ¿qué es lo que se repite acá permanentemente? Imagínense la situación real. ¿No La cantidad de no sería billetes. ingresar dinero o lo que tenemos que cobrar? Lo Pregunto que porque tenemos, acabo de llegar a la llamada. Estoy un poco está perdido. bien, está bien, José, no hay problema. Como ya habíamos definido, el programa se enfoca en el vuelto. ¿Tá? En el vuelto y no en lo que hay que pagar. O sea, del lado del cajero y no del lado del cliente. Esto lo aclaro otra vez por esto que decía José, que se sumó recién. El programa está enfocado al lado del vuelto, lo que tiene que dar el cajero de vuelta. Entonces vuelvo con el tema de qué es lo que se repite.
No sé qué habías dicho, José, al inicio de cuando participaste, que se me mezcló con otra, no escuché bien. Que no se tiene que... Se supone que somos, poniéndonos en el lado del cajero. Se supone Sí. que a nosotros nos dan cierta cantidad de plata que ingresamos para que después el programa nos dé un vuelto que le tenemos que dar a Sí. al que nos pagó. No tenemos que centrarnos en esa parte de la repetición, en la parte del cálculo que hace para poder ingresar el dinero, para poder darnos un vuelto. Ah, no, en este caso, esa operación claramente se repite cliente a cliente, digamos. Pero en este caso, el que hace esa repetición es el cajero, que llama al próximo cliente, le pasa los productos y ingresa el valor en el programa, ingresa el Ah, valor que le paga el cliente y aprieta el botón de ya calcular el entendí. Tenemos vuelto. que hacer una sentencia repetitiva para ingresar la cantidad de productos. No, porque Porque los eso ya productos no lo sabemos tenemos. cuántos son que nos van a vender, que nos van a comprar. Sí, pero fíjate, vuelvo al enunciado que está el, eh, el formulario, perdón. Fíjense que no importa eso porque nosotros tenemos un monto que se va a generar, como dice el programa, de forma aleatoria. Este monto lo va a inventar el programa. Como es un entrenamiento para cajero en una situación real, no es un programa para trabajar en una caja, en donde debería, como dice José, tomar registro de todos los productos. Entonces esa parte se la saltea y el botón genera un valor, un monto aleatorio que elijan ustedes entre qué y qué tendría que pagar el random, digamos. Después da la oportunidad de ingresar el pago a partir de ese monto que se generó aleatoriamente. Y una vez que tenemos el cálculo y una vez que tenemos el monto, tenemos que hacer el cálculo del vuelto. Todas esas acciones, esas dos acciones, ¿no?, de generar el monto y el cálculo del vuelto, son acciones que va a generar el cajero, porque acá, digamos, va a haber una ausencia de cliente porque es un entrenamiento para cajero. No, no hay, no está el cajero en la situación real, lo están entrenando recién. Entonces, en este programa se va a generar un monto, como si hubiese pasado un cliente, no sé, la cantidad de productos que sea. Después el cajero tiene que ingresar lo que supuestamente le entrega el cliente como pago y hacer el cálculo del vuelto. Y a partir de ahí se nos presenta el problema. ¿Cómo hago para generar esta lista de billetes? Que es como dice, como está subrayado acá, que el programa se enfoca en calcular la cantidad óptima de billetes. Y entonces, sacando esto de los productos que no hace falta porque ya el monto está definido lo inventa el programa, ¿qué otra cosa se repite? ¿O qué cosa repite el cajero, digamos, una vez que ya está todo listo? Ya está definido el monto, ya el cliente entregó la plata, se calculó el vuelto. ¿Qué tiene que hacer el cajero a partir de eso? Empezar a ver cuáles son los billetes óptimos para entregarle al cliente en este caso. Bien. ¿Y qué hay ahí que se repite permanentemente? ¿Qué es lo que se repite ahí en esa acción de dar el vuelto o de elegir los billetes?
No, profe, ¿puede preguntar de nuevo? Sí, imagínense ustedes en la situación, porque me parece que no se están, porque es una situación con la que nos enfrentamos, si no es todos los días, bueno, le pegamos en el palo, porque siempre nos hace falta algo para ir a comprar, desde una lapicera hasta ir al supermercado, hasta ir a comprar algo al kiosco o cualquier lado. Imagínense esa situación, digamos, ¿qué hace el que está del otro lado del mostrador? Ya, nosotros ya está todo definido, digamos, en el sentido de que ya se definió el monto que tengo que pagar, yo la, le di la plata y en función de eso empieza, ¿qué hace el que está del otro lado? Obviamente estamos hablando de pago en efectivo, digamos, o sea, me pide la tarjeta de débito, no es una respuesta correcta en este contexto. ¿Nunca fueron a comprar nada a ningún lado? ¿O pagan siempre con débito? Yo me lo llevaba gratis. Ahí está el problema. Compra. Si vas al chino, olvídate de vueltos, te dan caramelos. Bueno, ¿y qué hace el chino cuando te da los caramelos? Se te cae de risa en la cara, mamá. Te da un Dígamelo a vuelto. mí, tengo como 40 pesos en caramelo. Ay, Ahorita nunca darte plata, no te da caramelo. En la próxima, en lugar de poner una moneda, ponemos un caramelo. Claro. Para saber cuántos caramelos le tengo que dar. Y te da al azar, así mete la mano y te da un puñado de caramelo. Yo he ido a algunos y sí, agarran así. Ponle que tenía 10 pesos Pero y no agarran tiene- así, me dan 2 o Calcula 3. según No, lo que el que a tiene mí que me, devolver. Por el ejemplo, que a mí me da los caramelos, 3, 5 o 10 pesos. los cuenta y todo. Y en base a lo que vale el caramelo, te devuelve cierta cantidad. Creo que fui, ¿no? El que fui a agarrar así nomás y te tiró ahí 5 caramelos y listo. Chao, te dijo. Tomás tu caramelo Sí. y andá para tu casa, ¿no? Claro, obvio. Una Y luna. basta. Ah, re- Basta. Y no te quejes. Bueno, un poco esto que decía del chiste, sí, del chiste, lo que decía Gonzalo recién también, es que en, en muchos casos, o sea, si agarrás de apuñada y te da de apuñada de caramelo, terminaría perdiendo, porque bueno, ya no sé cuánto sale, como 5 pesos en un caramelo ahora, digamos, entonces dependiendo de lo que te tuviera que dar devuelto, se estaría pasando. Entonces, tampoco es que agarra y te da así o sea, un puñado muy grande de caramelo. Pero volvamos al tema de los billetes. Si vamos a otra diapositiva, que es esta, a ver si podemos organizarnos un poco mejor. El monto, en este caso, es de 320, de 320 pesos. ¿Está? Quien paga, paga con 400 pesos, con 4 billetes de 100 y ¿cuál es el vuelto? $80 el vuelto. 80 pesos. 80 pesos. Estamos todos de acuerdo. Bien. Ahora, si lo que me tiene que dar devuelto y se determinaron los caramelos y no acepta débito, nada. Me tiene que dar 80 pesos devuelto. ¿Cómo me da esos 80 pesos devuelto? Y lo óptimo sería uno de 50, uno de 20 y uno de 10.
podrían ser 8 de 10 o 4 de 20, pero ¿Y cómo hiciste ese análisis de lo óptimo? sí, porque es la cantidad menor de billetes para dar, o lo más fácil de llegar a ese número. Bien, esa es la definición. ¿Y cómo lo resolviste, digamos, en función de esa definición? Y el monto a devolver, ¿Cuánto es en este caso? que serían 80, Bien. lo sacás en ¿Qué base a la análisis? numeración de billetes que tengas. Empezás por lo más grande, 100 ya no Bien, le puedes ¿cuál dar. es el más 80. grande? En este caso es ¿Cuál es el más 50 para grande? devolverle, porque Bien, 100 se 100. pasa. Bien. Bien. Este no puedo porque se pasa. Vamos a ir despacio, que es lo que está intentando hacer Darío también, porque como no, si ustedes lo piensan así automáticamente, como lo hacen casi justamente automáticamente, no vamos a poder llegar al algoritmo que tenemos que utilizar. Entonces, 100 no. ¿Qué hago? Seguimos por el 50, 50. que le podemos dar 50 uno sí. solo. ¿Por qué? Y porque si le damos 2 billetes 50, volveríamos a la misma cifra anterior, a 100. Entonces podemos dar uno solo de 50 y completar con los demás billetes que tengamos disponibles. Cuando yo le doy, espérate un cachito, que estoy tratando de hacer. Yo le doy 1 de 50. Entonces, ¿qué pasa cuando le doy 1 de 50? Me quedan 30 ahora. No le debo lo mismo que antes. Eso es importante. Ahora ya tacho el 80, corro la ventanita y para este momento le debo unos 30 pesos. Y estoy en la misma situación anterior ahora. Mismo cálculo. Nos fijamos la numeración de billete, que es el más grande. En este caso el 20. ¿Billete de 100 ahí? No. No escuché bien. Si tenés 30 de ahora que darle, ¿le podés dar billete de 100? Y no, porque lo mismo, te lo superás. ¿Le podés dar billete de 50? Tampoco, ya, porque ya es menor. Se redujo el monto a devolver. El de 20, ¿Le podés dar? se podría dar el de 20 y después el de 10, también otra versión, 3 de 10, pero bueno, si tenemos el de 20, agregaríamos el de 20, reduciríamos, quedarían 10 y ahí, por último, el de 10. ¿Es lo mismo darle uno de 20 y uno de 10 que 3 de 10? En este caso no, sería más cómodo, más óptimo, como es lo que estamos buscando. En este caso, menos billetes. Exactamente, sí, sí, sí. Porque también le podría dar 3 de 5, ¿sí? Pero también no es lo mismo, ¿sí? O sea, hay que buscarlo. Si querés, que el de 5 no existe, sería en esa me quedé en el pasado. Perdón, Martín. Si querés, Gustavo, en esa flechita que le estás entregando el billete, podrías poner cuántos billetes le diste. Porque si vemos como, por ejemplo, como decía ahí, que le daba 3 billetes de 10, digamos, por ahí no estaríamos reflejando en esta práctica qué cantidad de billetes le estamos dando. Y estos valores que están acá, que me dijo Darío que pusiera, se me había ido el nombre. Es la respuesta que hay que dar en el momento de que el programa concluya. Al lado de cada uno de los billetes le tengo que decir cuánto le tiene que dar. Hagamos otro ejemplo, aunque no Profe, en esté ese de acá. 320, por ejemplo, que te da 400, ¿no le puede pedir cajero que te dé 20 pesos más, así le devolvemos 100 redondo? Todo ese tipo de cosas. Sí, claro, o sea, podríamos
podríamos hacer ese tipo de cosas, pero están por fuera de las actividades que se plantean en el ejercicio. Y ese tipo de cálculos tendrían que, digamos, complejizaría muchísimo el programa, ¿ya? Porque ahí habría que hacer todo un análisis inicial del monto, el monto que se tiene que pagar, y qué es lo que me devolvió, qué es lo que me dio y qué es lo que le tengo que pedir en función de lo que me dio para volver más óptimo y darle el billete de mayor denominación. Sería bastante complejo y mucho código de programación para agregarle esa inteligencia a nuestro programa. Acá es un cajero bastante rústico, digamos. No le agreguemos más complejidad al programa, porque si no nos vamos a complicar en serio la existencia. Hagamos otro ejemplo. Deme un ejemplo de un monto y de lo que le pagaría y del vuelto, y volvamos a hacer el ejercicio. Este no sería. Ponerle un Este patacón. tampoco. 590. Bueno, entonces tenemos 590 pesos del monto que generó aleatoriamente el programa. ¿Con cuánto paga? Paga con un hornero. Y empieza primero con los de 100. Pero ¿con cuánto me paga el cliente? Porque si no, no voy a saber el resto. Es 600. Pero ese es re fácil. Bueno, Ponele. 770 te paga el cliente. Uf, ahí Ah, está. no puede, ¿cómo pagar tan raro? Va- Ponele un Vamos, jaguar y una ballena. vamos a poner 1000 pesos, que tenía un billete de 1000 pesos. No sé de qué miércoles están hablando cuando dicen jaguar y ballena, no los tengo identificados para nada. Me Los acabo de dar billetes, ¿no cuenta. viste que es un tigre Sí, ya sé, pero hornero el billete de 1000, Gustavo. Así que Ah, sí, no los les tengo. Lo que contamos pensé es que no los. un dato curioso. Yo sé que tiene que editar este ejercicio todos los años y siempre están cambiando los billetes, así que me vuelven loco. Y este año directamente, como los valores están igual, no cambié los billetes, pero ahora son todos animales. Fíjense que están los billetes viejos. Es así. Y ya los van a cambiar dentro de poco otra vez, que van a ser no sé quién. Así que cuando salgan, Martín, anda registrando eso para el año que viene. Bueno, entonces, vamos. Dice Juli que nos daría un vuelto de 410. ¿Están de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Primero No te le hacer lo respondí a mismo. nadie, Tienes que ¿viste? fijarte con el. O sea, en ese caso, primero yo me iría como es 590. ¿Cuánto está a llegar a 600 para hacerlo más fácil? En vez de empezar con el de 100. No sé si se puede Acordate que empezar. me pagó con 1000, ¿eh? Sí, ya No sé. sé si Pero como se devuelve 410, yo empezaría con el más chiquito para redondear a 600 y de ahí para arriba, para que sea más fácil. empezarías con darle 10 pesos, eso decís. Claro, así redondeo a 600 y después le darías 4 de 100. Está bien, pero acá ese podría ser una alternativa. El tema es que corres el riesgo de
eh, o vos le estás poniendo una inteligencia al programa que después va a ser difícil de manejar, porque después cómo haces para cortarlo. En este caso particular vos lo ves directamente, que tendrías que darle 10 pesos. Eso está claro, digamos. Y entonces vos le querés dar 10 pesos, que es lo más fácil, digamos, para nosotros los humanos, eh, poder llegar a números redondos. La cuestión es que si le empezamos de la menor denominación, entonces no vamos a saber exactamente cuándo parar, o se va a hacer más complejo saber exactamente cuándo parar. Porque si yo le doy 10, después con cuál denominación sigo, cómo sé que no le tengo que dar uno de 20, porque no sé, en otro ejemplo podía ser, no sé, 430, y entonces le tendría que dar uno de 10 y uno de 20. O sea, las cantidades pueden ser cualquiera. Entonces, si yo arranco con los más chiquitos, lo que me va a pasar es que no voy a saber cuándo parar de dar de 10, digamos, o tendría que ponerle muchas condiciones o o volver mi programa más complejo. Arranquemos desde la mayor denominación y me van diciendo Dale, que es dale. En este caso sería de 100 mejor. la mayor denominación, porque si contaría mal de Sí, 200, no está, pero bueno, no importa. sí, son estas las denominaciones como para simplificar el ejercicio. Bien, ¿qué tendría que hacer acá? De 100, ¿le puedo dar? Sí, les puede dar hasta 4. Bien. ¿Por qué le puedo dar hasta 4? Porque si le das 5 te pasás y es 410 el máximo. Bien. Entonces, acá terminaron siendo 4 y lo que me queda son solo 10 pesos por darle. ¿Le puedo dar de 50? No. No. ¿Le puedo dar de 20? No. Tampoco. ¿Le puedo dar de 10? Sí, y uno solamente. ¿Por qué era que le puedo dar uno solamente? Porque si le pones 2, ya se pasa. Bien. Bueno, fíjense en este ejemplo como en el anterior, inicia con la mayor denominación, intentamos darle una cierta cantidad, evitando que cuando le estamos dando billetes se pase de largo. Después vamos a intentar darle de los otros billetes, pero no se puede, hasta que en algún momento encontramos una denominación que nos sirve para completar el vuelto. ¿Esto hasta cuándo sigue? Sigue hasta que no se le tenga que dar más el vuelto. Bien. Bueno, acá tienen un par de ideas para empezar a trabajar sobre el plan. Pueden, más allá que en el plan uno no suele poner un montón de detalles, el trabajar con un ejemplo hace que tengamos una idea
de qué es lo que vamos a hacer. Así que ahora esperen que tengo que borrar, antes que me olvide. Desactivar el dibujito. Entonces, les pedimos como siempre que hagan un diseño y lo publiquen. Ahora les va a pasar Darío el enlace sobre donde lo tienen que publicar. Esta vez tienen ¿cómo se llama? El formulario armado, así que van a tener ahí un poco menos de trabajo. Acá, en función de lo que estuvimos charlando, revisen el enunciado porque hay cosas que no se mencionaron en el enunciado respecto a cómo funciona, qué es lo que tiene que hacer cada botón. Se sugiere la cantidad de botones, la cantidad de etiquetas que va a haber, así que hay varias informaciones que pueden registrar y parte de esto que estuvimos viendo también lo pueden registrar en el plan. Por ejemplo, qué estructura repetitiva usarían para resolver el problema. Bien, ahí ya les pasó, Darío, no estoy viendo. Sí, ahí tienen el link. Y también como recomendación, digamos, para esto, dos cosas importantes. Una, esto, asociarlo con la realidad, esto que hemos hecho, ¿sí? Eso, o sea, y la otra, que tiene que resolver cualquier situación, ¿sí? Porque ahí van a ver que le genera un número al monto y la persona le puede dar cualquier cantidad de dinero, así que tiene que funcionar para para todos, digamos, las situaciones posibles. No como por ahí el caso que comentaba recién, digamos, para reforzar el concepto ese, de que le daba primero 10 pesos, no. Digamos, el algoritmo, lo que ustedes propongan, debería funcionar para todas las situaciones posibles, ¿sí? Porque también recuerden que está generado al azar eso. Ahí tienen el link, si pueden acceder. Bien, y ahora dejo de compartir un minuto, que es más fácil por el enlace. Terminar de hacer los Sí, detalles. sí, Me tranquilo, agarró con el José. tiempo justo. Dale, no hay problema. Mándamelo por Telegram y lo incluimos después. Para que entonces... Si quiere Gustavo arrancar, yo se lo agrego después. Bueno, mandáselo a Darío o para ponerlo que... por acá, por el chat, por donde sea. Sí, no hay problema. Acá ya... En el Telegram ahí de la cátedra. Un minuto más. Bueno, y si no lo... sí, mandáselo a Darío, José, Sí, ahora se lo porque mando. tiene varias cosas y me va a costar acomodarlo. Bien, arranco la presentation y comparto pantalla. Bien, Diego, Emiliano, Antú, ¿nos cuentan qué pensaron? Sí, empiezo yo. Arrancamos con el botón de compra, que al presionarlo, bueno, genera aleatoriamente un valor positivo, pusimos ahí. Eso en el T-Label de monto, bueno, ahí dice se muestra el monto generado aleatoriamente. Luego pasamos al TDI de abajo, donde se ingresa la cantidad adecuada para pagar, según el monto. Y en el T-Label de abajo se muestra el vuelto que debería darle el cajero al cliente. Me faltó el otro botón que era el calcular el vuelto, creo, pero no llegué a copiarlo porque, bueno, no llegué. A los últimos se me ocurrió hacer eso, así que... Bien.
Yo sí te iba a decir, justo te iba a preguntar, digamos, cómo generó el vuelto si no tengo el botón. ¿Habría alguna posibilidad de hacerlo sin el botón, pero con el botón? Y después tenemos las imágenes que pusieron. Y los labels, que son importantes porque van los resultados aquí. ¿Pensaron con qué estructura repetitiva podrían abordar la solución? ¿Alcanzaron a discutir algo de eso? Nos faltó eso, pero podríamos poner que, por ejemplo, si hay que devolver 75, ¿cuánto de billete de 10 o de 50 se tendrían que dar? ¿Eso sería? Sí, recuerden, digamos, básicamente recuerden que, como les dije, estamos en el práctico de estructuras repetitivas. Entonces, ya descartamos la posibilidad de que la repetición tenga que ver con la carga de cada uno de los productos, porque el monto, como pusieron ahí ustedes correctamente, tiene que ver con una generación aleatoria. El pago lo ingresa también arbitrariamente quien opera, el usuario que opera el programa, y el vuelto se genera a partir de una diferencia, como ya lo charlamos antes. Entonces, en la generación esta de los billetes es donde hay una repetición, y entonces, bueno, si habían charlado algo sobre qué estructura repetitiva tenían que usar, si un for, si un while, si un repeat, sabemos cuánto de antemano vamos a tener que devolver, sí, no. Bueno, No, asumo faltó eso. que no lo... Ah, bien, bien. Bueno, tenemos el otro plan, y vamos con... ¿Qué tal? Con efecto y todo. Bien. Grupo distinto de 0. Bien. La carita al revés. Agustín, Pacu, Gonza, ¿qué nos cuentan de su programa, de su diseño? No hablaba nadie, ¿viste? Nada, del planteo no es muy diferente al anterior. La funcionalidad de cada botón del edit y de los valores que tiene que devolver, más que nada se trabaja con el valor del vuelto, que al calcular el vuelto se operará con el mismo a través de una sentencia de repetición que pusimos en grande while, para saber si cumplía con la condición, se van a dar determinados billetes, si no, sigue con la otra, y así. O sea, nosotros lo pensamos así. Y bueno, que es la que define qué billetes se van a devolver. Y no mucho más, era más que nada eso, pensar qué va a ser la sentencia de repetición. Hablaste de una condición ahí, Gonzalo. ¿La pensaron? ¿La trabajaron? ¿Fue una idea? ¿O cuál sería más o menos en este caso? Nosotros hablamos eso de ya de definir alguna variable, alguna condición o algo, pero lo dejamos medio así como por encima porque era el planteamiento del problema y ya nos ha pasado en anteriores diapositivas que hemos hecho de esto que por ahí no se pide tanto de que se expresen esas variables así.
Pero sí podrían ser condiciones de si vuelto, por decirlo así, está entre, es real que está entre 100, o sea que 100 pertenece al vuelto, eh, se va a otorgar un billete de 100. Si no cumple esa condición, se seguirá con la otra y se pasará al billete de 50. Pero era más o menos esa la idea. Ok. Bien, y lo del why, ¿cómo salió? ¿Por qué no repeat o por qué no for? Más que nada entre while y repeat, repeat es una condición falsa que se deja de cumplir hasta que esté verdadera. Y while es una condición verdadera que se deja de cumplir cuando da un resultado falso. Entonces, yo lo tiré por una lógica de que el vuelto, si cumple con la condición, si es cierto que el billete de 100 puede llegar a entrar en el vuelto, se va a dar un billete de 100 y va a realizar una serie de acciones, y si no, pasará al otro billete. Bien, Era, está muy era buena la... Y si usáramos repeat, ¿qué pensás, Gonzalo? lo contrario, lo opuesto sería. La respuesta correcta, pero porque bueno, siempre tenemos la condición opuesta en el repeat. ¿Qué característica tiene el repeat que lo distingue o cómo se distinguen uno de otro while de repeat? El repeat evalúa la condición después de hacer ciertas sentencias, al contrario del while que lo Claro. ejecuta primero. Y Y entonces, puede o no ejecutar el while. claro. Y entonces, si nosotros usamos repeat, está bueno el razonamiento de Gonzalo, porque si usáramos repeat, ¿qué es lo que haría de entrada? Y comenzaría a ejecutar las sentencias previas en el repeat. Claro, y le daría un billete. O sea, si nosotros pensamos en el gesto digamos, yo voy, hago el gesto como de pagar, digamos, y voy poniendo billete y poniendo billete, el repeat arrancaría dándote un billete. Claro, no lo evalúa, lo evalúa después. Claro. Entonces uno, antes de dar un billete, es lo que estábamos haciendo antes, que es difícil de darse cuenta, digamos, de hacer el análisis y pasar eso que nosotros estamos haciendo, después encima tratar de pasarlo a un código de programación. Es complejo en muchos aspectos, digamos, pero si ahora lo pensamos con algo más en concreto, si yo empiezo a dar billetes de entrada, lo más probable es que me pueda equivocar, o que le esté dando uno, y después digo, digamos, el gesto sería, le doy uno de 100, y le digo, no, démelo, que no era de 100 que le tenía que dar, pero me cacharía el cliente. Y entonces después le doy uno de 50, y, no, espere, no, de 50 no era, porque tengo que andar dándole, y si no se cumple, después sacándoselo. O sea, podría funcionar con el repeat, pero si lo pusiera así nomás, haría este gesto como si le doy y después se lo saco. Y entonces le doy 50, no, me equivoqué, se lo saco. Y después le doy otra vez de 10 y ese sí se lo dejo, digamos, porque era el que correspondía. Entonces, eso pasaría, se puede solucionar, se puede hacer con repeat, pero en este caso particular, como en el del paleontólogo, en el anterior, estaba bueno encararlo por el lado del repeat, porque el paleontólogo posiblemente o mínimamente una pieza, si no para qué hubiese ejecutado el programa, una pieza había encontrado. Entonces, o sea, una o más piezas. Entonces está bueno lo de repeat porque seguramente una vez lo iba a hacer. Acá, si usamos repeat, le estaríamos dando billetes antes de saber si le teníamos que dar o no un billete. Bien. Eso está bueno el razonamiento, y qué bueno que haya salido antes de
de la implementación. Porque nosotros ya lo teníamos pensado con while, entonces si lo tengo que poner a pensar con repeat hubiese sido un problema. No sé si yo tengo... No. Vos ya lo pegaste, Sí, Darío, ¿no? actualizalo, sí. Sí, por eso. Quería saber si me da bolilla con eso. No, no me da bolilla. Yo sabía que me iba a dar. Pero igual me jugué. Bien, y acá tenemos el de José, Juli y Nahuel. Si nos quieren contar. Bueno, nosotros lo que hicimos fue, bueno, a usar básicamente el mismo formulario que nos dan de ejemplo. Pero a diferencia del otro grupo, nosotros utilizamos un while para resolver el problema. No sé si sea la mejor opción, pero no está de más probar. Pero Bueno. los chicos anteriores también usaron un while, coinciden, ¿Ah, sí? José. Sí, Ah, le los había dos entendido usaron repeat. while. No, lo del repeat lo agregué yo para así los confundía del todo. Ah, entiendo. Bueno, bueno, yo no entendí muy bien para qué se usaba el botón comprar, si le voy a ser sincero. Por eso no agregué eso del lo usaremos para y no lo seguí porque no sabía exactamente cómo. Luego, bueno, usamos... ¿Ninguno del grupo? Yo les pregunté, pero tampoco me dieron una respuesta. No entendieron tampoco, así que no lo pusimos. En el enunciado no estaba... ¿El enunciado no te orientaba para nada, no? No me pude fijar mucho porque teníamos poco tiempo. Pero bueno, en todo caso, eso después me fijo mejor para cuando tengamos que programarlo. Bueno, ustedes pueden leer ahí que pusimos también el proceso de cómo se haría dentro del programa. Que primero tendríamos que poner en el tdit, que dice pago, lo usaremos para ingresar la cantidad de dinero que nos dé el comprador. ¿No? Porque ya tenemos un monto que él nos tiene que pagar, entonces ponemos la cantidad de dinero que él nos dé. Al cargar el vuelto, para ingresar, usaremos el cargar vuelto, el botón, para ingresar el dinero al sistema. No, Juli, el monto ya lo tenemos. ¿Ah, sí? ¿Se usa para eso, profe? Claro, ese es el monto. El monto se genera aleatoriamente, es lo que dice Juli. O sea, el Eso es botón con un comprar random. es el que te inventa el 763S. Es la única función sencilla del botón comprar, que ya las hemos hecho un montón de veces, generar un valor aleatorio, digamos. Sí, con un random. Sí, me acuerdo. Porque si uno lo piensa, esto sería como una especie de juego, digamos, que se genera aleatoriamente un valor y después como un juego, sí, una especie de juego serio. Listo. Entonces sí, tenemos que, bueno, ahora sí programar el botón comprar para que saque con un random un valor aleatorio. Bueno, perfecto. Después, después de ingresar la cantidad de dinero que el comprador nos dio, cargamos el vuelto. ¿Cómo se hace eso? Ingresando los datos al sistema y después el programa, que usaremos con un while, nos dirá con la sentencia repetitiva while. Yo ideé lo del if, se me ocurrió un poco, porque justo cuando estaba por explicarle a los otros también qué idea se me había ocurrido, nos sacaron de la llamada. Así que no estoy muy seguro si el if then funcione, pero la idea que se me ocurrió es que cuando usemos el if then, mientras el vuelto, el pago, por dar un ejemplo, usemos
el billete de 100, ¿no? Usamos el if then para que mientras el botón, perdón, El vuelto. el vuelto, perdón, el vuelto sea más de 100 o igual a 100, vaya agregando en lo que sería el T-level al lado del 100, un número más, ¿no? El que se refiere a que tiene que entregar cierta cantidad de billetes. No sé si me explico bien, que no creo. Muy bien te explicas. No Por sé lo si es menos a cerca. mí me quedó. Y fíjate que vos, con esto que dijiste, te respondés si va el if o no, porque vos no usaste la palabra sí, sino usaste la palabra mientras. Entonces, con el mientras solo te alcanza. Vos lo dijiste ahí en voz alta, digamos. Mientras le pueda seguir dando billetes de 100, le doy. Entonces, ahí no tenés la necesidad del if. Se confunde eso y está bien, digamos, que les pase esta especie de confusión entre el if y el while, porque el while tiene algo de if, digamos, que como todos ya han dicho, pregunta, o como explicaba Gonzalo hace un ratito, pregunta ay, se me fue. Ah, sí, Bueno, creo que el que entendí. pregunta antes, y Facu, que explicaban el while, eso quería decir. Que en este caso pregunta antes de arrancar. Entonces, por eso nos sirve también el while. O sea, al preguntar antes, no voy a tener la necesidad de decir si el vuelto es mayor, perdón, si el vuelto es menor que el billete, entonces tengo que seguir de largo de este billete. Claro, con la Porque el mismo while repetición. lo va a hacer. Tal cual lo... Sí. Creo que entendí. Se refiere a que, por ejemplo, con el while usamos, por decir un caso, el vuelto es mayor o igual a 100, entonces dentro del código del while, lo que haremos es que si es mayor o igual, nos agregará un billete más, hasta que sea menor de 100. ¿A eso se refiere? Claro, hasta que no se cumpla la condición. Sí. Y después Lo sale otra único que nadie... repetitiva que Sí, haga lo mismo, pero con los otros billetes y monedas, ¿o no? sí. Una Claro. vez que sabemos cómo hacer uno, los otros son iguales, digamos. Eso es lo que también tiene interesante este ejercicio. Faltó una sola cosa que nosotros habíamos dicho, que creo que nadie mencionó, si no corregime o corríjame cualquiera, o Darío, cualquiera. Una cosa que dijo José recién es que en el label que está al lado del billete va a tener que ir cambiando. Eso es una Sí. cosa. ¿Y qué es lo otro que va a tener que ir cambiando para que el programa funcione? Que lo hacíamos nosotros en el ejemplo. En el momento del ejemplo lo hicimos. Yo le doy billetes. Esperen que viene el chat. El valor del vuelto, el pago. Claro. Sí, gol. El valor del vuelto tiene que ir cambiando, porque si nosotros, imagínense, arrancamos con un vuelto de 400, le damos un billete, entonces sumamos. Dice, ¿el vuelto es mayor que 100? Sí, porque sigue siendo 400. Le doy otro billete, lo actualizo acá, 2, 3, 4. Eso es el típico ciclo infinito, porque el vuelto, que es donde dependía mi while, Claro. nunca va a cambiar. ¿Y qué operación Claro, sí. tengo que hacer con el vuelto? Restarle. Restarle. Restarle lo que vayamos sumando a los billetes. En este caso, si tenemos 100 Exactamente. de no sé,
400, que obviamente eso está mal con el monto que pongo, pero el punto es que, si, como usted dijo, si tiene 400, tiene que restarle 4 veces 100. Tal cual. Sí, señor. Claro, Bueno, cada vez que le da un billete de 100 le como va a siempre, restar su peso. Claro. sí, señor. Bien. Que tengo todas estas ventanas, estoy tratando de... Acá está el programa que tenemos nosotros. Acá tendríamos que hacer la generación. Yo voy a hacer una chanchadita para no hacer eso de generar aleatorio, que ya lo han hecho un montón de veces. Y entonces voy a poner que por ejemplo, 625. Lo voy a poner fijo acá. Entiendan que eso lo hago solamente para que podamos trabajar más o menos rápido sobre lo otro. Entonces, una vez que... Lo único cuidado, Gustavo, que a lo mejor está deshabilitado el calcular vuelto, que era una de las condiciones que estaban al principio del enunciado. Que con el botón compra habilitábamos el botón calcular vuelto. No me acuerdo. Enable. Ahora, ahí está. Entonces, ahí está. Recuerden que esto tiene que hacer, como decimos acá, genero el monto, asigno la variable y calcular el vuelto. ¿Tá? Entonces, vamos a ir a nuestro botón de calcular vuelto, así avanzamos un poco al menos con una de las programaciones. Lo que fuimos acá reflejando es las diferentes tareas que tendría nuestro plan. En principio vamos a tener que tomar la información que se pagó. Entonces, esa información que pagó, con el monto con la que pagó el cliente, lo vamos a tener que, supongamos, no sé si teníamos definido o no. Supongamos, le ponemos monto y tomamos del edit, que se llamaba, tenemos un montón de TXT pago. En alguna cosa le erré. Sin la E. Ah, que dije TXT pago y caption y str to int. Esto lo salteo porque entiendo que es una actividad que venimos haciendo cada vez que tenemos información de ingreso. En el programa la bajamos a variable. Entonces, vamos a tener que definir después el monto. Por ahora seguimos programando. Entonces, tomo la información. Perdón, Gustavo, por la duda revisar que estaba definida esa variable. Creo que estaba definida. Ahí está. Monto. Acá. Bien. Entonces tomo lo que tiene el text del edit y lo paso a mi variable, que en este caso la llamé monto. Porque vos la llamaste pago, esa es la idea, porque estoy viendo... Sí, la había llamado pago porque monto era el que tomaba el aleatorio. Ahí está. Bien. Sí, y eso, entonces... esos comentarios surgieron de ayer, digamos, el plan ese surgió del equipo de ayer.
para darles envidia a los del jueves. Sí, yo lo iba a criticar a las cosas, pero bueno, me pareció que no hacía falta. Acá tomo este del TEDIT que se generaría aleatoriamente, lo voy a tomar acá, lo podría tomar acá en compra directamente, pero bueno, vamos a llevarlo donde corresponde. Acá arriba. Entonces, el monto, que es una variable global, la voy a tomar desde el label monto pago, LBL monto pago punto caption. Entonces, en esta tengo el monto que se generó aleatoriamente. Acuérdense que acá yo lo puse fijo. Y después, en pago, voy a tener lo que me pagó, el monto que me dio el cliente. Y ahora tengo que calcular el vuelto. ¿Cómo calculo el vuelto? Restás el total de la compra. Restás el total de la compra con lo que ¿Cuál es el total de la con lo que compra? te pagó. O sea, El el total pago. de la compra, monto, menos pago. Claro. ¿Todos están de acuerdo? Restás, el monto es 625 menos el pago. ¿Con cuánto te pagó? Supongamos si te pagó 700, sería 625 menos 700. ¿Está bien? No, hay que ponerlo al revés, te va a dar número negativo. Ah, y está la madre de Dorrego. Bien. Y si no, habría que usar valor absoluto. Bien, entonces, ya tenemos el vuelto, que era lo que necesitábamos para empezar a definir. Esto no lo voy a hacer, pero está bueno. Como idea, no surgió en ninguno de los planes. Es el control de que la persona, yo le dije, son 625 y me da 500 pesos. Entonces, oiga, le falta plata, digamos, acá habría que hacer ese control, está bueno hacer ese control. Entonces, ahora tengo que empezar a analizar, tengo billetes recuerden que tenemos esta versión reducida de 100, y entonces arranco directamente, pongo un while, porque ya aprovecho que habíamos definido que íbamos a usar un while. ¿Y qué sería lo que pregunto acá en el while? ¿Cuál sería la condición del while? Que lo había dicho José hace un rato en voz alta. José, ¿estás ahí? Mientras que Bueno, lo que dice ahí está claro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? y justo habíamos sorteado, te habías ganado 500 pesos, bueno, te tengo que dar otro. Lo reinvertimos nosotros. No, ¿qué era lo que habías? Perdón, no sé quién interrumpí ahí. Yo, Gonzalo. Perdón.
Bien. Analizar si se le puede dar billetes de 100. Y entonces, ahora en términos de programación, ¿cómo lo escribimos a eso? Tenemos variables, vuelto, pago, ¿cuál monto? ¿Cuál tendría que usar? ¿De qué depende el while? Del vuelto. Del vuelto. Bien. ¿Y qué tendría que pasar en este caso? Acá estoy con billetes de 100. Que vuelto tendría que ser mayor a 100 para que le dé billetes de 100. Bien, Mayor a bien. 100. Entonces, mientras el vuelto, era lo que decía José hace un ratito, Sí. mientras el vuelto sea mayor que 100, lo dijo creo que tal cual así que era justamente lo que había que poner. Acuérdense de muchas veces traducir estas palabras. El while es mientras en castellano, perdón. Mientras el vuelto sea mayor que 100, tengo que hacer tal cosa. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Le tenés que sumar 1 al contador de billetes de 100. La condición que definimos ahí fue lo que hacíamos hoy en la simulación con el caso ese que habíamos puesto del 80 y de los 320. ¿Sí? Es decir, si le puedo dar billete de 100, le doy. ¿Recuerdan? Y le Y daba. también restarle, aparte de agregar 1 al contador de billetes, también hay que restarle al vuelto. Muy bien, muy bien. No va a suceder eso del error de ese de bucle infinito. Ah, y porque le estoy dando plata, ¿sí? Le estoy contando que le doy, pero ¿Cuánto le resto? 100. Sería 100. Bien. Y una cosa que también había dicho José, y creo que estaba en todos los planes también, era que yo tengo que actualizar mi... Esto lo podía hacer en otro lugar, no hay problema, pero lo podría hacer acá también, ya que José lo había mencionado acá, lo tomo acá. LBL Cant 100, LBL Cant 100, si lo puse bien, me tendrá que dar el caption, into str de la cantidad de billetes que voy poniendo. Entonces, cuento los billetes, descuento de mi vuelto 100 porque estoy dando billetes de 100, y en el caption actualizo la cantidad de billetes que voy teniendo. ¿Se entiende? ¿está claro, chicos, esto? Sí, está claro. Por mi parte, sí. Le hago una pregunta. Ahí estamos analizando que si el vuelto es mayor a 100, significa que le puedo dar billetes de 100. Si el vuelto es menor a 100, significa que no le puedo dar billetes de 100. ¿Y qué pasa si el vuelto es igual a 100? ¿Puedes darse esa situación? Sí, hay que poner un igual también, porque puede ser. Pero ¿se puede dar o no la situación? Sí. O sea, ¿y le deberíamos dar o no un billete de 100 si sea justo? Sí. Bien. Lógica, sí. Por ahí, cuando evaluamos estas condiciones, siempre fueron por el lado de mayor o el menor. Recuerden que también tienen otra tercera opción en el igual, ¿sí? Y ahora, ya que está, hagámoslo para
para otro, ¿cómo lo hago para 50? ¿Qué cambio? Copiar y pegar todo como vos habías hacer, Gustavo, y Acá ya cambiar lo los hice. valores. Y el contador de billetes 100 se cambiaría por el contador de billetes 50. Y bueno, vuelto menos 50 también. 50. Acá estén atentos porque acá lo más probable es que le chinguen algo. Acá Igual espero te que salta, llame si erraste en 50. algo te salta. Sí, a veces, porque si me da un error lógico, soné. Bueno, creo que cambié todo y me falta solamente cambiar acá esto. Bien. ¿Esos tienen que estar con algún valor inicial o no? Deberían de estar en 0. Bueno, Mientras Gustavo termina ahí, ¿quieren dar el presente, chicos, en el chat? bien. Pago y vuelto no hacen falta que se inicialicen porque se inicializan, o sea, lo primero que pasa es una asignación. Entonces, si eso pasa, no hace falta inicializarlas. Las otras, como lo primero que hacemos es usarlas en una operación, está bueno que estén en 0 por cualquier eventualidad. Bueno, nos jugamos la vida y ejecutamos, a ver qué tuvimos éxito. Grandes valores. Bueno, entonces, yo le voy a pagar con 1000 pesos. Acuérdense que tenemos fijo acá el botón. El botón compra tenemos que usarlo porque si no, no estaba le habíamos puesto la asignación ahí, casi me olvido. Cuando ponemos comprar, se genera esto al azar, que yo lo puse fijo, y se habilita este botón que ya lo habíamos dejado habilitado para evitar programarlo ahora. Y ahora voy a calcular el vuelto. Puse 1000 pesos, entonces, ¿cuánto me tendría que dar cuánto sería el vuelto si yo pago con 1000 pesos? 10 de 100. ¿Cómo me va a dar 375, ¿no? Bien. No, nada que ver, no me 375 fijé el puede monto, ser. perdón. Sí, no, a vos ya está, no lo contratamos nada para el negocio, porque no, Qué le da. feo eso. Agarra que agarra el fajo de billete y empieza así a revolver, o el que agarra el puñado de caramelo y le da el No puñado de sé, caramelo. no, me tienta, me tienta. No. Bueno, a ver qué nos da. El programa dice que le tenemos que dar uno para me faltó actualizar el vuelto. Esperen, que si no vamos a estar. ¿Dónde le faltó? Acá calculé el vuelto, pero no lo Ahí puse ahí en el dice en programa. azul y lo muestro en el label. LBL vuelto. LBL vuelto. Punto. Caption. Punto str de vuelto. Bien, vámonos. Ahora sí, vuelvo a poner eso. Voy a poner, tengo que apretar compra. Y acá dice, me tiene que dar de vuelta 375. El programa dice que me tiene que dar 3 de 100, porque ejecutó esto. Y después me tiene que dar 1 de 50. Y obviamente no sigue porque me falta el resto de la programación. ¿Está? Entonces, por eso no
no nos está faltando plata básicamente, pero como es a favor lo podemos dejar así. Y bueno, el sistema me dio este resultado, uno puede decir, ¿vieron? Que cuando dice se le cayó el sistema y todo eso, en vez de decir no sé operar el sistema o alguien lo programó mal, dice no, se cayó el sistema. Bueno, ahora cuando le digan eso, mire, soy estudiante del profesor en computación, digamos. Eso es una pavada lo que está diciendo. Bien. Fíjense cómo está funcionando hasta acá, por lo menos, y cómo después podríamos seguir avanzando con los otros y nos tendría que poder dar el resto de los billetes. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, lo va a pasar por el chat. Sí, ya estaba haciendo. Acá Nos va a estaba acostumbrar copiando mal, Gustavo. para el pueblo que es del pueblo. Esto lo programamos entre todos, así que corresponde. Ahí lo tienen por el chat. Como les decía, dudas o consultas sobre el